Teorías biológicas del envejecimiento. Segunda parte. Capítulo 2. Evolución de las teorías del envejecimiento. Hace varios siglos se ha tratado de investigar sobre el envejecimiento, desde Darwin hasta la actualidad. Han surgido múltiples teorías, de las cuales ninguna por sí sola es capaz de explicar este fenómeno. A continuación expondremos las teorías existentes hasta la actualidad. 2.1 Teoría de la mecánica evolutiva de Darwin. Charles Darwin 1859 propuso que los organismos actuales descendían de especies anteriores y, además, que el proceso de evolución estaba dirigido por la selección natural supervivencia del más apto. Darwin pensó que la evolución era un proceso muy incremental y que se producía en pequeños cambios. El concepto de la mecánica evolutiva de Darwin, supervivencia del más apto, sugiere que los organismos intentaban vivir lo más posible y reproducirse lo más posible, por lo cual adquirían rasgos a través del proceso evolutivo. Este concepto conduce lógicamente a la idea que la esperanza de vida observada es el resultado de limitaciones fundamentales como las leyes de la física o la química que no pueden ser superadas por el proceso de evolución, teniendo en cuenta de que esta idea requiere que el proceso de selección natural sea capaz de distinguir entre pequeñas diferencias en la supervivencia o la capacidad reproductiva. Antes de Darwin se sabía que el diseño de una especie podía ser alterado por la selección selectiva. La selección selectiva solo puede alterar rasgos que varían entre individuos que se cruzan. Las especies difieren en cuanto a característica de diseño que no varían entre individuos. Por lo tanto, antes de Darwin no había manera aparente de que la selección natural pudiera crear una nueva especie. Sin embargo, también se sabía que ninguna especie podía criar a crías de otra especie. La idea de Darwin era que las mutaciones hereditarias ocasionales a los organismos individuales crearon nuevas variaciones pequeñas dentro de una especie en una escala de tiempo que era tan lenta, que era esencialmente inobservable. En relación con el envejecimiento y las observaciones de la vida útil, aparecieron inmediatamente grandes diferencias. La idea de Darwin de que pequeños cambios aleatorios de mutaciones en organismos propagados en una población, si aumentaban la capacidad de los organismos individuales que los poseían para sobrevivir y reproducirse. Darwin no sugirió que el valor evolutivo de la supervivencia o reproducción variara en función de la edad. Si un organismo pudiera sobrevivir más y reproducirse más, eso sería bueno. Si pudiera sobrevivir y reproducirse aún más, eso sería aún mejor. Darwin no sugirió que el enésimo descendiente de un organismo padre fuera menos importante para el proceso de evolución que el primer descendiente. Por lo tanto, según Darwin, la fuerza de la evolución era hacia la inmortalidad o la ausencia de limitaciones internas al tiempo de vida o la capacidad reproductiva. Además de adaptar formas de superar condiciones externas que imponían limitaciones al tiempo de vida y a la reproducción. La idea de Darwin tiende así a apoyar la idea de que el envejecimiento es una limitación fundamental que no puede ser superada por el proceso de la evolución, es decir, teoría del desgaste. Los darwinistas estrictos creen actualmente que una característica de diseño que beneficia a la supervivencia de las especies o que proporciona a otros beneficios más difusos de grupo no puede evolucionar si provoca una desventaja a la capacidad de los organismos individuales de sobrevivir y reproducirse. El concepto de la mecánica evolutiva de Darwin, como se entiende ampliamente, implica dos pasos. El primer paso, las mutaciones, se refiere a cambios que ocurren al azar en el diseño heredable de un organismo, lo que se entiende como selección natural. Si un cambio hace que los individuos poseedores vivan más tiempo, se reproduzcan más y se propaguen en una población, solo el beneficio o el costo pueden influir en el proceso de evolución. El segundo paso es el enlace de rasgos. Descubrimientos sobre los muy complejos mecanismos de herencia biológica en organismos complejos revelaron muchas maneras de que un rasgo podría estar vinculado a otro rasgo de manera de que lo hace más difícil. Y por lo tanto requerirá más tiempo para que el proceso de evolución produzca un organismo que posea el rasgo sin poseer también el otro. Se ha establecido que rasgos controlados que están físicamente cerca uno de los otros en el mismo cromosoma tienden a ser heredados como una unidad, creando un vínculo entre los rasgos controlados por esos genes. Según Darwin, si los organismos estuvieran evolucionando para vivir más tiempo y criar más durante miles de millones de años, a estas alturas se habría evolucionado hacia la inmortalidad. Si la inmortalidad fuera posible, entonces la esperanza de vida se refiere a las limitaciones internas del tiempo de vida impuestas por el diseño de un organismo.
Fue inmediatamente evidente que la idea de Darwin no coincidía con el envejecimiento y las observaciones de la vida. Las críticas hacia Darwin se inclinaron a la pregunta si la selección natural hubiera funcionado, acumulativamente durante miles de millones de años eligiendo individuos más viejos y más aptos porque no se ha logrado la inmortalidad. ¿O por qué una ley general de física o química afectaría a especies similares de una forma tan distinta? Por tanto, desde 1952 se ha disminuido la confianza hacia la teoría darwiniana de la mecánica evolutiva. El desarrollo de los conceptos de la mecánica evolutiva post-Darwin fue impulsada por dos factores: la discrepancia entre las observaciones y las predicciones de la mecánica evolutiva darwiniana. Lo que se refiere a que el envejecimiento y la esperanza de vida mostraron una discrepancia inmediata y el proceso de herencia biológica es claramente crítico para el proceso de evolución porque los cambios evolutivos se propagan por herencia biológica. Por lo tanto, las teorías modernas del envejecimiento se basan en los conceptos de la mecánica evolutiva post-1950. 2.2 Modificaciones de las teorías evolutivas de Darwin. Dado que una proporción tan grande de observaciones se ajustaban a la idea de Darwin, era razonable suponer que eventualmente encontraríamos una explicación conforme para las observaciones de la vida. Esto no ocurrió y aparecieron otras aparentes discrepancias. En los últimos 150 años los teóricos han propuesto una serie de pequeñas modificaciones a la teoría de selección natural de Darwin para acomodar el envejecimiento, así como algunos otros conflictos aparentes entre la teoría y las observaciones de Darwin. Lógicamente, estas modificaciones dan como resultado teorías de envejecimiento muy diferentes para diferentes mecanismos de envejecimiento biológico. A partir de 1952 se propuso un nuevo concepto de mecánica evolutiva de la mano de Medawar, que introdujo una modificación ahora ampliamente aceptada de la mecánica de Darwin, sugiriendo que la fuerza evolutiva hacia la vida y la reproducción más larga disminuiría con la edad. Después de la edad en la que una especie completa su reproducción inicial, es decir, una vez que la especie logra su periodo reproductivo, su fuerza evolutiva hacia una vida más larga decae. Por lo tanto, no hay ningún beneficio evolutivo de un organismo que posea la capacidad interna de vivir y reproducirse más allá de la edad específica de la especie, en la que esencialmente todos los miembros de una cohorte de edad de esa especie, aunque carezca de limitaciones internas, estarían muertos de causas externas tales como depredadores, hambres, enfermedades, etc. Su lógica se basa en la idea de que bajo condiciones salvajes las causas externas, depredadores, hambre, condiciones ambientales, de la mortalidad enmascararían los efectos del envejecimiento y de otras causas de mortalidad. Medawar propuso la idea de que el beneficio individual neto de la vida continúa disminuyendo a cero en una edad específica de la especie, relacionada con la madurez reproductiva, por lo que desarrolló la teoría de la acumulación de mutaciones, que supone que durante el tiempo evolutivo hay una generación constante de mutaciones deletéreas que solo se expresan más allá de cierta edad. La selección natural generalmente favorece la eliminación de genes deletéreos, pero si su fuerza evolutiva se debilita por la edad y porque se generan continuamente mutaciones nuevas, se produce un desbalance selección/diagonal. Mutación, es decir, este concepto de envejecimiento resulta de la acumulación de daño celular somático y daño en la relación de los genes que codifican funciones como la reparación del ADN. Medawar reconoció que la mayoría de los animales salvajes sucumben al medio ambiente de depredadores, enfermedades o muerte accidental mucho antes de alcanzar la vejez. En efecto, la teoría de Medawar significa que para cada especie hay una edad específica en la que la desventaja individual del envejecimiento es pequeña y que, por lo tanto, el beneficio de la población podría ser pequeño. Después de 1952 se produjo un desacuerdo con la idea de edad específica, en la que el beneficio individual de la supervivencia y la reproducción es insignificante. Sin embargo, en 1957 Williams señaló que al menos en los seres humanos y otros mamíferos más grandes, el deterioro en la aptitud individual ocurre en una edad demasiado joven para tener un efecto evolutivo insignificante, ya que si el envejecimiento tuviera un efecto insignificante sobre el organismo silvestre, esperaríamos que las tasas de mortalidad de adultos sean constantes o incluso disminuyen con la edad, porque los animales más viejos tienen más experiencia en el trato con su mundo externo. Por consiguiente, Williams concluye que el envejecimiento debe producir un beneficio individual de compensación por
Lo tanto, Williams sugirió que el envejecimiento tiene que transmitir de alguna manera una ventaja evolutiva que compense el beneficio residual de Medawar de supervivencia y reproducción adicional. La pérdida de esta ventaja evita que el proceso de evolución evolucione con un envejecimiento menos agresivo. Aunque similar a la teoría de la acumulación de mutaciones expuesta por Medawar, Williams propone la teoría de la pleiotropia antagonista, en donde existe un vínculo inquebrantable o perfectamente rígido entre algunos rasgos individualmente beneficioso y un supuesto rasgo adverso del envejecimiento, es decir, un gen que tiene un beneficio temprano en la vida, pero que es perjudicial en etapas posteriores de la vida útil, puede tener un efecto positivo neto y será activamente seleccionado, por lo tanto los alelos deletéreos que actúan en la última vida se acumularán necesariamente durante la evolución, causando envejecimiento. 26. Hay varias teorías de vinculaciones en el sentido de que el envejecimiento y el deterioro en la vida posterior de un organismo es un efecto secundario de una función biológica vinculada que crea beneficios en la vida anterior del organismo. Debido a la disminución del valor evolutivo de la supervivencia, tal beneficio en la vida temprano, aunque sea relativamente menor, podría compensar el efecto negativo relativamente importante del envejecimiento en la vida posterior. Uno de estos conceptos de vinculación es la teoría del soma desechable no programado propuesta en 1975 por Kirkwood. Propone la idea de que el envejecimiento está basado en daños, ya que los organismos tienen recursos limitados que deben distribuirse entre el mantenimiento y la reproducción. La incapacidad de asignar todos los recursos al mantenimiento hace que la protección sea menos del 100% eficiente, llevando a la acumulación de daño. Los organismos finalmente envejecen porque el daño acumulado y la reparación incompleta conducen a una mayor susceptibilidad a la enfermedad. En esencia, un organismo necesita perpetuar la especie y después de reproducirse el cuerpo del soma es desechable. Con todas estas modificaciones de la teoría de la mecánica evolutiva de Darwin surgieron las teorías biológicas modernas del envejecimiento, en donde se distinguen dos corrientes: teorías no programadas del envejecimiento y teorías programas del envejecimiento. Ambas teorías coinciden en que la vida útil y el envejecimiento son rasgos o características heredables del diseño del organismo determinadas por el proceso de evolución. ¿Estamos genéticamente diseñados para envejecer? La discusión se refiere a la naturaleza del diseño. La curva 1, punteada, corresponde al concepto de la mecánica de Darwin: supervivencia del más apto. Este nos sugiere que el valor evolutivo de la supervivencia o la reproducción varía con la edad de un organismo. Este concepto conduce lógicamente a la idea de que las esperanzas de vida observadas son el resultado de limitaciones fundamentales, que no pueden ser superadas por el proceso de evolución. La curva 2 representa el envejecimiento no programado, el cual sostiene que la fuerza evolutiva neta hacia vivir y reproducirse más allá de una edad específica de la especie es efectivamente cero, por lo tanto la especie no tendría ninguna desventaja de vivir más. En la curva 3 se observa el envejecimiento programado, basado en la mecánica evolutiva moderna, que permite un costo/diagonal-beneficio no individual. Se ve que la vida y la reproducción adicional crean una desventaja evolutiva. Por lo tanto, la 17. Vida útil se encuentra intencionalmente limitada y el deterioro de las capacidades compensan la desventaja, creando así un beneficio no individual. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.